No sé qué pasó con el link, que no podía compartir, entonces hemos tenido que crear otro. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, bueno, no lo más rápido posible, y de empezar ya. La otra doctora, por favor, escribe que me espere, que me esperen. Entonces vamos a empezar. Me imagino que esto ya se graba solo, ¿sí? No tengo que presionar nada para grabar, ¿sí? Doctora, como es un Meet, creo que no se graba. Doctora, no va a quedar grabado. Ya, y ni modo, a ver, no hay ninguna opción que diga grabar. Y ni modo, porque el correo que me han pasado no quiere dejarme compartir. Ya, entonces vamos. Ya, ok, entonces vamos a empezar. Ya, el tema de hoy es neumonías en general. Soy la doctora, médico pediatra, jefa del servicio de hospitalización del Hospital Luis N. Sáenz. Vamos a hacer el tema de neumonía en pediatría basado en las guías de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de neumonía en niños. Vamos a empezar primeramente hablando un poco de estadística, ¿no? Según la OMS, la neumonía en menores de 5 años constituye la primera causa de muerte a nivel mundial, ¿no? En un estudio de análisis de causas de mortalidad en el Perú, realizado entre los años 1986 y 2015, ¿no? Por el Centro de Epidemiología, de Prevención y Control de Enfermedades, ¿no? Concluyeron en el 2015 que es la primera causa de mortalidad en el Perú, la infección respiratoria aguda baja, ¿no? Con 18.900 muertes y una tasa de 60.7 por 100.000 habitantes, ¿no? Durante los últimos 30 años. Y hoy por hoy, ¿no? Es la infección respiratoria aguda que se ha mantenido en el primer lugar como causantes de morbimortalidad. Este es un cuadro, ¿no? Realizado en el 2018, donde vemos que la neumonía principalmente afecta al grupo etario de niños de menores de 4 años, ¿no? El mayor porcentaje de casos de episodios de neumonía, ¿no? Se ha presentado en niños menores de 4 años, siendo en los niños menores de 1 año, ¿no? El más alto porcentaje, ¿no? Esto por 10.000 habitantes. Las neumonías son la infección aguda del parénquima pulmonar y estos pueden comprometer alveolos, intersticio, pleura visceral, bronquios, bronquiolos y estructuras vasculares, ¿no? Va a ser causada tanto por virus, bacterias u otros patógenos como son los hongos y los parásitos. Vamos a quedar claro en algunas definiciones con respecto a neumonías, ¿no? Es un tema general, pero la neumonía se pueden distinguir en varios tipos, ¿no? Como por ejemplo, la neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? Que es aquella neumonía que se va a adquirir fuera del ambiente hospitalario, ¿no? Y en caso el paciente está hospitalizado, se van a adquirir dentro de las primeras 48 a 72 horas, ¿no? Y las neumonías intrahospitalarias son aquellas neumonías que se van a producir dentro del entorno hospitalario, ¿no? Y se van a iniciar después de 72 horas del ingreso o hasta 7 días del alta, ¿no? ¿Qué quiere decir, no?
para diferenciar entre neumonía adquirida en la comunidad y hospitalaria, ¿no? Que es decir, que si el paciente se hospitalizó con algún otro síntoma, ¿no? Y hace síntomas de neumonía, pero que no superan los 3 días de hospitalización, significa que ese microorganismo vino de la calle, ¿no? Y si un paciente fuera hospitalizado, por ejemplo, con algún otro diagnóstico, digamos, ¿no? Una infección urinaria, pero pasa las 72 horas y el paciente empieza a hacer clínica de neumonía, significa que esa bacteria, ¿no? Fue adquirida dentro del hospital, ¿no? Se tiene que hacer la diferencia, puesto que cada una tiene un manejo diferente, ¿no? Y un comportamiento clínico diferente. Una neumonía grave es aquella que va a venir con dificultad respiratoria, ¿no? Asociada, por ejemplo, a cianosis, vómitos, el paciente no lacta, presenta convulsiones, tiene alteración del sensorio, ¿no? Tiene una dificultad respiratoria representada por una saturación baja, por una taquipnia, por un tiraje, ¿no? Entonces, eso se definiría como neumonía grave. ¿Y qué es la neumonía complicada? La neumonía complicada es aquella neumonía que durante su proceso va a asociarse a un derrame paraneumónico, a un empiema, a un absceso, a una necrosis, ¿no? Puede presentarse como una enfermedad multilobar, ¿no? Las que antiguamente conocíamos como bronconeumonías, ¿no? Ahora se dice multilobar, ¿no? Vienen asociadas a neumotórax o pueden venir con una fístula broncopleural o una sepsis, ¿no? Neumonía aspirativa. La neumonía aspirativa generalmente se da en pacientes pues con comorbilidades, ¿no? Como pacientes neurológicos, pacientes que tienen epilepsia, ¿no? Y se produce por aspiración de sustancias extrañas, ¿no? Que puede ser alimento, puede ser medicamento, ¿no? Otra sustancia diferente. Y la neumonía congénita es la neumonía del recién nacido, ¿no? La neumonía que va como diagnóstico dentro de los primeros 30 días de vida, ¿no? Generalmente conocida como sepsis, ¿no? Acuérdense que en neonatos cualquier infección es sepsis, ¿no? Un punto de partida neumónico, ¿no? Ya también es un manejo diferente. Cada una de estos diagnósticos va a tener un manejo diferente. Etiología. La etiología va a variar de acuerdo a la edad, ¿no? Hay presentaciones, las más frecuentes causantes de neumonía van a ser virus, van a ser bacterias, y poco frecuentes otros microorganismos, como pueden ser parásitos, ¿no? Parásitos como cándida, o histoplasmosis o blastomices, ¿no? O los coccidioides que se van a presentar en pacientes inmunosuprimidos, pero los más frecuentes van a ser las bacterias y los virus, y cada una de ellas va a tener una mayor presentación de acuerdo al grupo etario, ¿no? De nuestro paciente. Claro que a la cabeza siempre va a estar, no significa que, por ejemplo, en menores de 4 años va a haber una mayor presentación de cuadros virales, ¿no? De enfermedades, neumonías por virus. Pero, sin embargo, el estreptococo neumoniae, ¿no? Va a ser el mayor causante en todos los grupos etarios, ¿ya? Y cuando, por ejemplo, se presenta en menores de un mes, ¿no? El más frecuente va a ser el Streptococcus beta hemolítico del grupo B, ¿no? Conocido como el Streptococcus agalactiae, ¿no? Y en segundo lugar, la E. coli. Ya menos frecuente, Klebsiella, clamidia, ¿no? Pero las dos bacterias más frecuentes son el Streptococcus agalactiae y la E. coli. Y mucho menos frecuentes en este grupo etario son los virus, ¿no? De un mes a 3 meses, el más frecuente, el microorganismo más frecuente van a ser los virus, ¿no? A la cabeza, el sincitial respiratorio y el citomegalovirus. También, no menos importante, el Streptococcus pneumoniae. Como les digo, ellos van a estar presentes en todos los grupos etarios, pero si hablamos de porcentaje de presentación, primeros 4 años, los virus, ¿no? A la cabeza, el virus sincitial respiratorio. Ya cuando son niños más grandecitos, ¿no? Mayores de 5 años,
No restar importancia al Streptococcus pneumoniae, pero vamos a ver mayor presentación de gérmenes atípicos, ¿no? Como por ejemplo el Mycoplasma pneumoniae o la Chlamydia pneumoniae, ¿no? Son gérmenes atípicos y cada uno va a tener un cuadro de presentación diferente. El Streptococcus pneumoniae, ¿no? Es la causa bacteriana más común de la neumonía en la infancia, ¿no? Causa alrededor de 1/3 de neumonías en menores de 2 años, radiológicamente confirmadas, ¿no? La neumonía causada por el estreptococo del grupo A y el Staphylococcus aureus tienen probabilidades de causar neumonías complicadas, ¿no? Que van a generar ingreso a la UCI pediátrica, ¿no? Pueden producir enfermedades, neumonías necrotizantes o empiemas. Un 20 a 30% de las neumonías van a ser debidas a las infecciones mixtas, es decir, van a coexistir un virus y una bacteria, ¿no? Pueden empezar como cuadros virales, ¿no? Los virus pueden potenciar la acción de una bacteria, ¿no? O pueden debilitar los mecanismos de defensa para que fácilmente puedan coexistir también con una bacteria. El micoplasma no es usual, como les había dicho, en niños menores de 5 años. Son gérmenes atípicos, ¿no? Que lo vamos a encontrar en niños más grandecitos. La edad nos va a ayudar más o menos a tener una sospecha de qué patógeno va a estar comprometido en nuestro cuadro de neumonía, ¿no? Repito, los virus van a constituir la principal causa de neumonía en niños menores de 5 años, ¿no? Siendo su etiología del 50 al 60% de los casos de neumonía. En los niños mayores de 5 años, la causa bacteriana más comúnmente es el Streptococcus pneumoniae, seguido del Mycoplasma y Chlamydia, que son gérmenes atípicos. En cuanto a la fisiopatología, ¿no? Los agentes patógenos van a ingresar por la vía aérea, por aspiración o inhalación de un paciente que ya está colonizado, ¿no? O también puede deberse a una diseminación hematógena, ¿no? Que van a superar los mecanismos de defensa del tracto respiratorio, ¿no? Para que un germen que ingresa por aspiración o inhalación a un paciente sano, ¿no? Tienen que superar diversos sistemas de defensa del organismo, ¿no? Empezando desde la nariz hasta que llegan a los pulmones, ¿no? Entonces van a colonizar, después de superar estos sistemas de defensa, van a colonizar el parénquima pulmonar, ocasionando inflamación del intersticio y de los alvéolos, ¿no? Van a producir exudado de fluidos y estos exudados van a hacer que haya una disminución de la distensibilidad pulmonar, ¿no? Van a obstruir las vías aéreas pequeñas y van a hacer que se altere la relación ventilación-perfusión, ¿no? Acá tenemos la fotito, por ejemplo, de un alvéolo sano, ¿no? De un alvéolo sano y acá está su vaso sanguíneo al costado, ¿no? Entre ellos hay intercambio de oxígeno y CO2 de manera normal. Este es un alvéolo enfermo. Dentro de esto hay exudado, ¿no? Hay componentes, ¿no? Inflamatorios, ¿no? Que hacen que este alvéolo no se distienda como este alvéolo, no pierde su flexibilidad y también se va a ver comprometido que haya, pues, ¿no? El intercambio gaseoso, ¿no? Puede estar lleno de material inflamatorio o también lleno de material purulento. ¿Cuáles son los factores de riesgo que van a estar asociados, ¿no? Uno de ellos es el medio ambiente, ¿no? Ayuda mucho a que haya una diseminación de la neumonía cuando hay humo de tabaco, cuando hay hacinamiento, ¿no? Hace que el contagio sea, pues, más rápido de un niño sano a un niño enfermo. Estilos de vida o higiene, ¿no? Por ejemplo, la ausencia de lactancia materna. Es bien conocido que la lactancia materna produce, ¿no? Anticuerpos, no tiene inmunoglobulinas que nos van a ayudar a la defensa, ¿no? Un niño que no ha sido alimentado por la leche artificial o la leche maternizada no contiene estos anticuerpos necesarios para la defensa, ¿no? La vacunación incompleta, ¿no? Hoy nuestro calendario de vacunación está más o menos implementado como para proteger a los niños de
cuadros virales, ¿no? O de bacterias, ¿no? Si no hay una buena vacunación, pues tampoco tenemos un buen sistema de defensa, ¿no? Que no haya un lavado de manos adecuado, ¿no? Niños se cogen de la mano, juegan, ¿no? Y por ahí también puede haber transmisión, ¿no? La asistencia a la guardería o el contacto con una persona que está colonizada. Factores hereditarios, ¿no? Como las inmunodeficiencias, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, 100 niños que tienen infecciones respiratorias, no los 100 niños hacen una neumonía. Para que haga una neumonía y para que supere todas las barreras de defensa, tiene que haber un grado de inmunodeficiencia, ¿no? Que tenga fibrosis quística o que haya disinesia ciliar. La disinesia ciliar, los cilios, ¿no? Los cilios que tenemos en todo el tracto respiratorio también constituyen una barrera de defensa, ¿no? Pero, por ejemplo, el cambio de temperatura o la invasión tanto por virus o por bacterias hacen que estos cilios no realicen un movimiento adecuado, ¿no? O que también haya parálisis ciliar. Entonces, eso va a facilitar la movilización de estos microorganismos hacia el parénquima pulmonar, ¿no? ¿Y cuáles son los factores de riesgo para que se produzca una neumonía grave? Que nuestro paciente tenga menos de 6 meses, que sea prematuro, que sea desnutrido, que tenga una infección por VIH o que haya una comorbilidad, como por ejemplo una enfermedad cardíaca congénita, ¿no? Son los que están más expuestos a hacer neumonías graves. El cuadro clínico, ¿no? El cuadro clínico es en un cuadro de neumonía, en un niño ya grandecito, ¿no? La fiebre, la taquimia y la tos, que van a ser sugerentes de neumonía, pero no son patoneumónicos de una neumonía, ¿no? Entonces, nos va a ayudar bastante, ¿no? Si nuestro menor viene con taquimia, ¿no? La taquimia es un signo clínico significativo, pero no es que también sea patoneumónico de la neumonía, porque hay diversos cuadros de infecciones respiratorias bajas que vienen con taquimia, ¿no? Ahora, si se asocia a fiebre, ¿no? La posibilidad diagnóstica aumenta más, ¿no? Pero si hay ausencia de fiebre y solamente hay taquimia, hay un valor predictivo negativo del 97%, ¿no? No es taquimia sola, porque como les digo, no es patoneumónico. Hay otros cuadros, ¿no? Como una crisis asmática o una bronquiolitis que también vienen con taquimia, ¿no? El grado de taquimia sí guarda relación con el grado de hipoxemia. Si ya tenemos confirmado que es una neumonía, una alta sospecha de que es una neumonía, hay fiebre, hay taquimia, hay tiraje, ¿no? Entonces, el grado de taquimia, o sea, el mayor puntaje, ¿no? O el mayor cuadro de respiraciones rápidas, guarda relación con la hipoxemia, ¿no? Mientras más aumentado esté la frecuencia respiratoria, pues el grado de neumonía es más grave, ¿no? La OMS utiliza la taquimia en presencia de tos como un criterio diagnóstico de neumonía, ¿no? En países de desarrollo, donde no tenemos opción a usar una radiografía de tórax, ¿no? Muchos lugares alejados, ¿no? En su serum no van a tener acceso a una radiografía de tórax, entonces se tienen que guiar, pues, de su clínica, ¿no? Y tiene que haber asociación de varios síntomas. Uno de ellos es la taquimia. Estos son los valores que la OMS puntualiza para definir taquimia. La frecuencia respiratoria es diferente, ¿no? De acuerdo al grupo etario. Es así que en menores de 2 meses, para decir que hay taquimia, tiene que haber un valor mayor o igual de 60 respiraciones por minuto. Ya de 2 meses al año, para definir como taquimia, tiene que haber un valor mayor o igual a 50 respiraciones por minuto. De 1 a 5 años, ¿no? La frecuencia respiratoria debe estar mayor o igual a 40 respiraciones por minuto. De 5 a 12 años, para definir taquimia, tiene que ser mayor o igual a 20 respiraciones por minuto, ¿no? De acuerdo a la edad, disminuye la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Entonces, la frecuencia respiratoria en todo niño debe ser medida mínimo en 1 minuto. Y para nosotros cuantificar esa frecuencia respiratoria o definir que sea una taquimia, nuestro paciente debe estar sin fiebre
y en reposo, porque la fiebre es un condicionante a taquimnia y a taquicardia, ¿no? Entonces podemos confundir una taquimnia cuando el niño está con fiebre. Entonces tenemos que esperar a que la temperatura esté normal y también, pues, ¿no? Si el niño está llorando, ¿no? Está con hambre, también, pues, ¿no? También hay taquimnia, ¿no? La hipoxemia y el esfuerzo respiratorio son signos más específicos de una neumonía, ¿no? Esfuerzo respiratorio, es decir, que ustedes vean el tórax, ¿no? Que hay una asimetría en cuanto a la respiración, ¿no? Ya, la fiebre también es otro signo importante de neumonía en lactantes, ¿no? La fiebre elevada, mayor a 38,5 en las primeras 72 horas, se asocia más a una etiología bacteriana o mixta, ¿no? Y a un nivel mayor de gravedad. ¿Qué quiere decir, no? Que mientras más alta sea la fiebre, pues más nos va a acercar a que hay una infección bacteriana, ¿no? Y que hay un compromiso mayor de gravedad, ¿no? La ausencia de fiebre tiene un valor predictivo negativo de 97%. Ya una neumonía sin fiebre, pues es poco probable. La tos no es una característica inicial de la neumonía. La tos ya empieza más tarde, ¿no? Se supone que la tos se produce porque hay lisis, ¿no? Hay detritos que se producen por esfacelación del aparato respiratorio. Estos van a causar irritación de los receptores de la vía aérea y como un mecanismo de defensa, pues surge la tos, ¿ya? Valoración de gravedad, tenemos que valorarnos si una neumonía vamos a tratarla hospitalizado o de manejo ambulatorio, ¿no? Y para valorar la gravedad, pues tenemos como factores, por ejemplo, el grado de frecuencia respiratoria y de saturación de oxígeno. Eso los voy a ver en un cuadrito más adelante. La taquimia es un signo clínico significativo que guarda relación con la hipoxemia, es decir, la frecuencia respiratoria más alta, pues hay un mayor compromiso respiratorio, ¿no? Y siempre considerar el diagnóstico de fiebre, de neumonía, ante un paciente con fiebre persistente, ¿no? Asociado a taquimia y aumento del trabajo respiratorio, ¿no? Puede ser que tengamos fiebre y taquimnia, y todavía no tengamos tos, al menos en los lactantes menores, ¿no? Como digo, la tos aparece todavía como signo tardío, o en algunos no tienen tos, bueno, en lactantes menores, ¿no? Entonces, tenemos que monitorizar la saturación de oxígeno y con ello establecer la gravedad de nuestro paciente. Este es un cuadrito, ¿no? Con parámetros clínicos, ¿no? Que nos van a orientar a los distintos tipos de neumonía, ¿no? Tenemos neumonía por virus respiratorios, neumonías por gérmenes atípicos y neumonía por gérmenes típicos, ¿no? Neumonía por virus, porque hay neumonías virales, ¿no? A la cabeza, como ya les había descrito antes, ¿no? El virus sincitial respiratorio, ¿no? En una neumonía atípica, el Mycoplasma pneumoniae, y en una neumonía típica, el Streptococcus pneumoniae. Son los principales causantes de los distintos tipos de neumonía que ven en este cuadro. Y cada uno va a tener un cuadro clínico diferente, ¿no? Que las va a diferenciar cada una de ellas, ¿no? Las neumonías virales, como ya les habíamos dicho, están presentes en los menores de 4 años, 3 años, dice este cuadro, ¿no? Varía, pero generalmente en niños pequeños, la mayoría de cuadros de neumonía son por virus, ¿no? En las neumonías atípicas son los niños más grandecitos, los mayores de 5 años, y una neumonía típica producida por un Streptococcus pneumoniae está presente en todos, en todas las edades, ¿ya? La estación clínica donde se presentan más las neumonías virales son en invierno. Las neumonías atípicas en primavera, otoño, y las neumonías típicas en el invierno. El inicio en una neumonía viral es variable, ¿no? Puede ser 3 días, 7 días, ¿no? En una neumonía atípica es insidioso, ¿ya? Y su cuadro clínico es más largo.
Las neumonías típicas, bacterianas típicas, tienen un inicio brusco, ¿ya? El estado general en una neumonía viral es variable, puede estar bien, eh, puede lucir mal, ¿no? Pero generalmente donde vemos que los cuadros son más floridos o donde hay un compromiso mayor es en una neumonía típica. En una neumonía típica, pues el estado general es relativamente bueno. La fiebre, ¿no? La fiebre en una neumonía viral, hablamos del grado de fiebre, ¿no? Es variable. En una neumonía típica hablamos de temperaturas de 37,8, 37,9 o 38. Sin embargo, en una neumonía típica hablamos de temperaturas altas, ¿no? 39, 39,5, 40 de temperaturas, ¿no? La taquimia en una neumonía viral, encontramos taquimia, es común. En una neumonía atípica es infrecuente, puede no haber taquimia. En cambio, en una neumonía típica hay taquimia, hay fiebre alta, inicio brusco, ¿no? En una neumonía viral, ¿cómo es la tos? La tos es seca, es paroxística, vienen varios accesos de tos, pero es seca, acompañado también de otros síntomas como puede ser rinorrea, congestión nasal, lagrimeos, ¿no? En cambio, en una neumonía típica, la tos también es seca paroxística, también hay varios otros síntomas, como puede ser parecidas a las virales, ¿no? Pero aquí hay más dolor de cabeza, náuseas, ¿no? En cambio, en una neumonía típica, producida por un Streptococcus pneumoniae, la tos es productiva, es decir, hay movilización de secreciones cuando tose. Ya, él tose y escucha un montón de ruidos en su pechito sin usar el estetoscopio. ¿Ya? Hay dolor abdominal también, ¿no? Una neumonía, dolor costal, ¿no? Tiene el dolor costal, a diferencia de las neumonías virales y las atípicas. En el examen físico, ¿qué encontramos en el examen físico? En el examen físico, en una neumonía viral, puede haber sibilancias, puede haber subcrépitos, ¿no? O a diferencia de una neumonía típica, ¿no? Donde pueden estar subcrépitos, donde puede haber sibilantes, ¿no? Sin embargo, en una neumonía típica lo que vamos a encontrar son los crepitantes, ¿ya? Crepitantes y podemos tenerlos los crepitantes en un solo lóbulo pulmonar, son más focalizadas, ¿no? A diferencia de una neumonía típica o una viral, donde los ruidos vamos a encontrarlos difusos en ambos hemitórax. ¿No? Y si le hacemos un examen de laboratorio, ¿no? En una neumonía típica generalmente podemos encontrar una leucocitosis con predominio de neutrófilos, ¿no? Donde las neumonías atípicas o virales pueden ser normales, ¿no? O también en las neumonías virales puede haber un aumento de linfocitosis, ¿no? Los linfocitos elevados. Acá linfocitosis, acá neutrofilia. No es definitivo, pero si comparamos varios síntomas, unimos signologías, sí, pues, ¿no? La PCR está alta en una neumonía típica, ¿no? Y mientras en una típica o en una viral, ¿no? Puede estar alta o puede estar normal también, ¿no? La radiología, voy a mostrarles radiografías para diferenciar uno del otro, pero generalmente en una neumonía típica vamos a encontrar una consolidación lobar, segmentaria, vamos a encontrar lo que es el infiltrado algodonoso, ¿no? A lo que no vamos a encontrar en los otros tipos de neumonía. Generalmente hay efusión pleural en las neumonías típicas, ¿no? Un derrame paraneumónico, ¿no? Acá poco frecuente y acá no. Generalmente hay brotes de neumonía típica, generalmente también en los climas de invierno también hay brotes, sin embargo, en una neumonía típica no hay brotes. Este cuadro es muy importante, generalmente se cumple la temperatura, se cumple el inicio, ¿no? Se cumplen los ruidos que escuchamos al examen físico, las células en el laboratorio, ¿no? Y lo que vemos en una radiografía de tórax.
cuando les tome casito clínico, porque generalmente hago mis preguntas con casitos clínicos, más o menos de aquí se van a guiar para diferenciar una de otra neumonía. Y una neumonía grave, pues en una neumonía grave ya definimos la neumonía grave, hay una dificultad respiratoria marcada, hay politirajes, quiere decir que hay varios paquetes musculares comprometidos, ¿no? Vamos a encontrar tiraje subcostal, intercostal, supraclavicular, infraclavicular, sifoideo, ¿no? Politirajes. En lactantes menores, aleteo nasal, quejido, cianosis central, puede haber apnea, ¿no? Dificultad para beber, vómitos frecuentes, ¿no? Hay alteración del estado neurológico, ¿no? Los niños están somnolientos, ¿no? Puede haber convulsiones, hay una baja de saturación, y bueno, en un neonato menor de 3 meses, menor de 6 meses, toda neumonía es grave. El diagnóstico presuntivo se va a basar en una anamnesis detallada, ¿no? Y es lo que siempre hago hincapié en todos los grupos que vienen a votar, ¿no? Sea la emergencia, sea piso. Lo más importante para hacer un buen diagnóstico es la anamnesis. Un buen relato al paciente nos va a dar una aproximación de 80-90% del diagnóstico. Y es más, una buena anamnesis nos va a permitir diferenciar los tipos de neumonía que hay. El tiempo de enfermedad, el inicio, ¿no? Los signos, los síntomas, el grado de fiebre, el tipo de tos. Todo eso me va a ayudar a diferenciar de los distintos tipos de neumonía que hay. ¿Ya? Tenemos que considerar también antecedentes familiares y personales, ¿no? Un examen físico cuidadoso, ¿no? Para identificar los principales ruidos que podamos encontrar, ¿no? Al examen físico. Bueno, y también definir los signos y síntomas característicos, ¿no? No patoneumónicos, pero sí característicos de una neumonía. ¿Cuáles son? Fiebre, tos y taquimia. En neonatos, como le digo, en lactantes menores, en ellos, pues, no, quejido, aleteo nasal y politirajes. Exámenes auxiliares. El diagnóstico de neumonía es clínico. Ya con una buena anamnesis y un examen clínico, nosotros podemos hacer nuestro diagnóstico de neumonía sin ver la necesidad de pedir exámenes de laboratorio, ¿no? Pero cuando vemos un compromiso mayor, un compromiso general mayor, pues pedimos un hemograma completo, ¿no? Que también nos puede ayudar a diferenciar la etiología de las bacterias. No define, pero sí diferencia, ¿no? Por ejemplo, si hay una leucocitosis, podemos ver si hay linfocitosis, si hay neutrofilia, ¿no? Ahora, para definir un hemograma, una leucocitosis, también tenemos que ver el grupo etario, ¿no? Recién cuando pasa los leucocitos de 15.000, podemos presumir en una neumonía, ¿no? Acuérdense que en adultos es normal hasta 10.000, pero en niños hay una cantidad de leucocitos de parámetros normales, ¿no? Hasta 15.000, ¿ya? Nos va a ayudar a definir si son microorganismos atípicos o virales, ¿no? En pacientes ambulatorios. Una PCR, ¿no? Una proteína C reactiva, una BCG, son bastante sensibles, ¿ya? Y la procalcitonina, ¿no? Claro que ninguno solos, ¿no? O en combinación son suficientemente sensibles. Es decir, si yo tengo un paciente con signología de una neumonía, sea bacteriana o viral, y los exámenes de laboratorio son normales, eso no significa que no tenga neumonía, ¿ya? Entonces, generalmente también utilizamos los exámenes auxiliares, pues cuando estamos ante una neumonía con una evolución desfavorable, ¿no? El diagnóstico de imágenes. En cuanto al diagnóstico de imágenes, no es necesario efectuar una radiografía para hacer un diagnóstico de neumonía. Como les digo, si yo tengo una buena anamnesis y un buen examen clínico y me hacen presumir que es una neumonía, no necesito tomar una radiografía de tórax para confirmar, ¿ya? Entonces se recomienda obviar el estudio en niños pequeños
con fiebre, sin taquimia. Si tengo un paciente con 5 días de fiebre, pero no tiene taquimia, no tiene tos, no tiene dificultad respiratoria, no hay tiraje, entonces no es necesario que le tome una plaquita. Por ahí hay otro foco más. Entonces, ¿ahí qué me va a ayudar? Mi anamnesis, ¿ya? En caso de estar indicada la radiografía, dicen que no se recomienda la lateral de forma rutinaria. No aumenta la sensibilidad de la proyección frontal y significaría exponer al niño con mayor radiación. Ya. Considerar hacer radiografías de seguimiento en aquellos niños con neumonía redonda. Bueno, las neumonías redondas generalmente están dentro de las neumonías complicadas, ¿no? Por estafilococos. Cuando hay atelectasias, cuando sospechamos de una atelectasia, ¿no? Cuando hay persistencia de síntomas, ¿no? Tengo mi paciente, sea ambulatorio o sea hospitalizado, ya tiene 72 horas de tratamiento, sin embargo, no mejora. Sigue igual o peor. En ese caso está justificada la radiografía. O también cuando son neumonías recurrentes. También cuando la neumonía es grave, ¿no? Tenemos neumonía grave, neumonías asociadas a empiema, sospecha de neumonía necrotizante, también tomamos una radiografía, ¿no? Y si queremos hacer un control en una neumonía complicada, más o menos debe de haber un lapso de entre 4 semanas como mínimo para hacer el control radiográfico. La radiografía es el gold estándar, ¿no? Tiene una sensibilidad de 98% con una especificidad de 95%. ¿No? El ultrasonido, es decir, la ecografía, también se utiliza, después del COVID, se utiliza bastante, ¿no? Y también son bastante sensibles y específicas para definir neumonía, ¿no? Para ver si hay pequeños derrames, para diferenciar entre un derrame y una telectasia, ¿no? En sí misma para el diagnóstico de neumonía, ¿no? ¿Cuándo la usamos? ¿Cuándo usamos estos exámenes? Cuando hay dudas diagnósticas, cuando hay compromiso del estado general o sospecha de una neumonía complicada, en episodios previos, ¿no? Neumonías recurrentes, cuando hay escasa respuesta al tratamiento, ya lo había dicho, pasaron 72 horas, el paciente sigue igual, no mejora, ¿no? Cuando hacemos estudios epidemiológicos, o en menores de 2 años con fiebre de causa no determinada, ¿no? Una FOD, una fiebre de origen desconocido, ¿no? Tiene criterios, ¿no? Y si cumple esos criterios, también está indicada la radiografía. Otros exámenes, ¿no? Acuérdense que estoy siguiendo la guía, ¿no? La guía de práctica clínica. Otros exámenes es el hemocultivo. No es de uso rutinario en el manejo ambulatorio, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se toma a pacientes que tienen indicada su hospitalización previo al antibiótico, ¿no? Sospecho de una neumonía complicada, sospecho de algún otro cuadro asociado, sospecho de una probable sepsis, entonces hago mi hemocultivo, ¿ya? Pacientes que tienen mala evolución, también les indico su hemocultivo. Lamentablemente el hemocultivo solamente el 20% van a salir positivos, ¿no? No son muy sensibles, pero ante complicaciones tengo que hacer un hemocultivo, ¿no? Muestras de secreción faríngea para determinar causas virales. Es también frecuente que pacientes con tuberculosis debuten con neumonía, ¿no? A quienes tengo que hacerles su PPD. Bueno, y otros estudios, haga análisis citoquímico del líquido pleural, tiene que estar justificado. Si yo tengo un paciente que voy a hacer un manejo ambulatorio, no le voy a mandar un AGA, ¿no? Haga análisis de gases arteriales, ¿no? Si un paciente que estoy hospitalizando, pues tampoco, tendría que ser, pues, paciente que no mejora, paciente que se esté complicando, ¿no? O tenga alguna otra comorbilidad, ¿no? Y yo necesito ver mi requerimiento de oxígeno, ¿no? O tal vez ya le puse oxígeno, pero igual no mejora, entonces en ese caso sí tengo que hacerle los gases arteriales para ver la posibilidad si va a necesitar, qué sé yo, una cánula de alto flujo o una intubación, ¿no? Ya, y esta es una radiografía de un paciente que recién lo acabo de colocar, esta plaquita. Este paciente vino a mi guardia anterior, ¿no? Un paciente con 5 días de fiebre, 5 días de fiebre asociado a tos, ¿no? A tos y taquimia, ¿no? El menor tenía, a ver,
7 años y tenía de frecuencia respiratoria 40 respiraciones por minuto. 7 años, ¿cuánto ya debe de respirar? ¿Cuánto es su frecuencia respiratoria normal en un niño de 7 años? Cualquiera puede responder porque no los veo. Betsy. ¿Me están escuchando? Sí, Betsy, dime. En un niño de 7 años, ¿cuánto es la frecuencia respiratoria normal? Presenté este cuadrito, chicos. Doctora, Sí, ¿me escucha? sí. Sí, doctora, va de 20 a 25, si no me equivoco. Más o menos, ¿no? Yo les voy a hacer un caso clínico donde ponga la frecuencia respiratoria de un paciente. Entonces, en base a eso, van a hacer sus respuestas, ¿no? Entonces, tenía 40 respiraciones por minuto, tenía 5 días de fiebre y su saturación de oxígeno estaba en 94. Ya, bueno, vino a las 3 de la mañana, yo no me encontraba a esa hora, estaba mi residente, y como habían sibilantes y subcrépitos, mi residente lo nebulizó. Después de su terapia de rescate, su saturación bajó a 89, ¿no? Y la taquimia aumentó. Bueno, ¿no? Le hice una radiografía de tórax y tenemos esta imagen de acá, ¿ya? Siempre cuando ustedes vean una radiografía de tórax, ¿no? Hay que ver todo el entorno, ¿no? Tenemos que ver toda la radiografía. Ya, bueno, eso lo vemos en cada grupo de práctica, ¿no? Esta es una radiografía posterior-anterior, es una anteroposterior, ¿ya? Donde vemos, pues, un borramiento de la silueta cardíaca, ¿no? Aquí ven, esto de acá es un infiltrado alveolar que está tapando la silueta cardíaca. Esto de acá es una consolidación neumónica, ¿ya? A ver, acá vemos otra plaquita más, ya. Acá también, ¿no? Aquí hay una consolidación del tercio superior y tercio medio del hemitórax izquierdo, ¿no? Aquí es el mismo paciente, pero esto es después de 2 semanas de tratamiento. Cuando las neumonías no son complicadas, ¿no? Podemos ver un cambio en la radiografía en 10 a 14 días. Cuando la neumonía es complicada, podemos tener una imagen hasta un máximo de 4 semanas. Perdón, 8 semanas. ¿Ya? Pero en neumonías no complicadas, ¿no? Rápidamente pueden remitir en cuanto a la imagen. Aquí también, ¿no? Esto de acá es una neumonía multilobar, ¿no? O multifocal, ¿no? Tenemos neumonía en el tercio superior derecho y tenemos neumonía en el tercio medio izquierdo, ¿no? Hay un consolidado, ¿no? Entonces, esto se conocía antes como bronconeumonía. Hoy en día, pues se dice, ya no se dice bronconeumonía, ¿no? Porque a los bronquios no les da neumonía. Entonces preferimos decirle neumonía multifocal o multilobar, ¿no? Vemos el broncograma aéreo, ¿no? El broncograma aéreo que se pinta en algunos lados, ¿no? Que es la presencia de aire en un espacio consolidado. Aquí también tenemos una neumonía basal izquierda. Inclusive, miren, aquí hay un derrame neumónico, ¿no? Cuando observamos una radiografía tenemos que ver los ángulos, ¿no? El costofrénico, ¿no? Acá, ven que hay una obturación del ángulo, aquí está libre, ¿no? Acá un poco, pero no. Pero acá está libre, tiene que verse igual en este lado, sin embargo, no, ¿no? Acá, esto es una neumonía con un derrame paraneumónico. Ya. Esto de aquí, ven que es diferente a los cuadros anteriores, ¿no? Aquí hay hiperinsuflación. ¿Cómo vemos que hay hiperinsuflación? Porque los espacios intercostales se ven más oscuros, más negrito y están más separados,
¿no? Y el infiltrado que ustedes van a ver acá es un infiltrado diferente. Mientras aquí vemos una consolidación, un infiltrado algodonoso, ¿no? Aquí vamos a ver un infiltrado como un vidrio deslustrado, esmerilado, vemos como si fuera un panal de abejas, ¿no? Lo pueden ver, ¿no? Esto de aquí es común en las neumonías atípicas, ¿ya? En las neumonías virales. Ya vemos un infiltrado diferente, ¿no? Como una mallita, ¿no? Miren, como una mallita. Ya, esto de acá es un infiltrado intersticial, ¿ya? Y es más, esto de acá es bilateral. Ahí mi cursor, ¿no? Un infiltrado intersticial bilateral. Es un lactante de 8 meses. ¿Se acuerdan que decíamos que los lactantes menores, los niños menores de 4 años, son predominantes las neumonías virales? Esto es una neumonía viral, que es diferente a una neumonía alveolar. ¿Ya? Esto de acá también, ¿no? Es una neumonía viral. Acá también vemos el infiltrado intersticial. Acá hay refuerzo de trama. Acá hay un poco de borramiento de la silueta cardíaca. Ya, en cuanto a tratamiento, bueno, se tienen que optar medidas generales, medidas posturales, como es, por ejemplo, levantar la cama, ¿no? A 30 grados o 45 grados. Tenemos que asegurar una buena alimentación, ¿no? Si no se puede alimentar, utilizar una sonda nasogástrica u orogástrica para su alimentación, medidas para paliar la fiebre, ¿no? Tenemos que ver la administración de líquidos en nuestro paciente, ¿no? El control de la tos. Tenemos que priorizar los signos de alarma, tanto en pacientes que están hospitalizados o en pacientes ambulatorios, la limpieza de la nariz en esas neumonías virales, ¿no? Tiene que haber una correcta permeabilidad en las fosas nasales. Los lactantes menores que vienen con congestión y todo, pueden tener un distrés respiratorio solamente por tener obstrucción de las vías nasales. Ya, muy importante es definir los criterios de hospitalización. No todos los pacientes que tienen diagnóstico de neumonía van a ser hospitalizados, ¿ya? Entonces, para saber quién se hospitaliza o quién puede ser tratado ambulatoriamente, se definen estos criterios, ¿no? Como la saturación de oxígeno. Una saturación menor de 92% es un criterio de hospitalización. Lactante de 6 meses, hay literaturas que hablan de 3 meses, ¿no? Pero en esta guía habla de 6 meses, también se hospitaliza. Cuando hay dificultad respiratoria, que va a ser traducido por tirajes, quejido, aleteo nasal, apnea, me indican de un cuadro de distrés respiratorio moderado, ¿no? Ante eso también es un criterio de hospitalización. La intolerancia oral, ¿no? Yo creo que puede ir a casa tomando jarabes, pero lo vomita, no toma, no quiere tomar. Entonces también es otro criterio de hospitalización. El mal estado general, ¿no? Su triángulo de evaluación pediátrica. El primer lado del triángulo habla del estado general del paciente. También es criterio de hospitalización. Fracaso de la terapia respiratoria. Es decir, mandé a mi paciente con tratamiento domiciliario, ¿no? Pero han pasado 72 horas, el paciente sigue con fiebre, ha aumentado la tos, no hay mal estado general, también es otro criterio de hospitalización. Comorbilidades, es decir, mi paciente con neumonía tiene asociado una enfermedad cardiopulmonar, tiene malformaciones congénitas de la vía aérea, tiene trastornos neuromusculares, es decir, tiene una PCI, una parálisis cerebral infantil, ¿no? Tiene un grado de inmunodepresión, paciente con HIV o alguna otra enfermedad que causa inmunodepresión, tiene desnutrición severa, ¿no? También es otro criterio de hospitalización. Presenta complicaciones. Su neumonía está asociada a un derrame pleural, a un empiema, posibilidad de necrosis, también es criterio de hospitalización. Cuando es incapaz, cuando los padres, ¿no? Vemos, ¿cómo les podría explicar? Cuando los padres vemos un nivel tal vez social, no, un nivel intelectual, donde no sean capaces de administrar los medicamentos a los niños, ¿no?
Entonces también tenemos que hospitalizarlo, que quizás solamente se queda con la abuelita no sabe leer la receta, no sabe cómo le va a dar los jarabes, también lo hospitalizo, ¿no? O cuando hay una difícil accesibilidad, qué sé yo, el centro de salud queda a 3 horas de su domicilio, tiene que atravesar un lago, caminar un cerrito, una montaña, también lo hospitalizo. Esos son los criterios de hospitalización. Entonces, viene un paciente a la emergencia y tiene neumonía, entonces ustedes tienen que decidir si el paciente se va a hospitalizar o va a ser tratado en su domicilio. Bueno, dentro del tratamiento está un buen soporte hídrico, no tenemos que definir si necesita o no oxígeno, ver la posibilidad si ese niño va a necesitar o no antibióticos, ¿no? Si es una neumonía viral, no necesita antibióticos. ¿No? ¿Qué otros medicamentos va a usar? Y tenemos que ver mucho el monitoreo. La guía, ¿no? De tratamiento de primera línea, cuando el paciente decidimos que va a recibir un tratamiento ambulatorio, ¿no? Y que puede recibir una vía oral, el primer medicamento que podemos utilizar es amoxicilina, ¿no? La amoxicilina va a ser utilizada en dosis de 90 miligramos por kilo día. Generalmente para otros cuadros respiratorios, la amoxicilina la usamos en dosis de 50 miligramos por kilo día. Pero en una neumonía vamos a utilizar de dosis de 50 hasta 100 miligramos por kilo día, repartidos en 3 veces al día, o sea, cada 8 horas, teniendo una dosis máxima de 4 gramos día. El tiempo de tratamiento es de 7 a 10 días. Es decir, yo tengo un paciente que tal vez pese 10 kilos, ¿no? Entonces, como pesa 10 kilos, le corresponde 90 miligramos. Tiene un año y pesa 10 kilos, ¿no? O 11 kilos, ya, 11 kilos, y le voy a dar 90 por kilo, me salen 99 miligramos, ¿no? Esos 99 miligramos lo voy a dividir entre 3. Es decir, va a recibir 33 miligramos por kilo día, ¿no? Esa es la dosis, por 7 a 10 días. No me excedo, no es 4 gramos día, es 33 miligramos día. Muy bien, si pesa 20 kilos, tampoco me excedo porque son 66 miligramos kilo día. Ya. Esta guía, que es la guía del MINSA, también habla del clorafenicol, pero muy poco la usamos hoy en día por ciertos efectos colaterales que están especificados en su inserto. Es preferible, bueno, no lo usamos nosotros, pero si no tenemos otro medicamento, pues utilizamos el clorafenicol, ¿no? A 50 miligramos kilo día, dividido en 4 dosis, es decir, cada 6 horas. Si tenemos, por ejemplo, sospechamos de gérmenes atípicos, ¿no? Porque les puse un cuadrito de las diferencias clínicas entre un atípico y una enfermedad producida por bacterias, aunque los gérmenes atípicos también son bacterias, ¿no? Las bacterias pueden ser típicas y atípicas, ¿no? Entonces, si fueran gérmenes atípicos, ¿no? Vamos a usar la eritromicina, la claritromicina y la acitromicina, cualquiera de los 3 medicamentos que tenga nuestro centro de salud. Ya en la eritromicina es 50 kilo día, repartidos en 4 dosis. La claritromicina es 15 miligramos kilo día, repartidos en 2 dosis, por 7 días cada uno. Y la acitromicina es 10 miligramos kilo día. Eso se usa una sola vez al día y por 5 días. Esto es para gérmenes atípicos. ¿Cuáles son los gérmenes atípicos? Uno de ellos, el más frecuente, la Chlamydia pneumoniae, ¿no? En la neumonía adquirida en la comunidad causada por Streptococcus pneumoniae no se recomienda macrólidos. Los estreptococos, los estafilococos van a ser sensibles a antibióticos betalactámicos. ¿Cuáles son los antibióticos betalactámicos? Uno de ellos es la ampicilina, es decir, los derivados de la penicilina. La amoxicilina también es un betalactámico, ¿ya? Estreptococos, estafilococos, betalactámicos, ¿no? Atípicos, como la Chlamydia pneumoniae, macrólidos, acitromicina, eritromicina, claritromicina.
Ya, este es el tratamiento para el segundo nivel de atención, donde, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes son tratados en el primer nivel de atención? Aquellas neumonías que van a ser tratadas en su domicilio, ¿ya? Tratamiento domiciliario. Pero aquellos niños que ya van a ser hospitalizados, ¿no? Requieren de tratamiento endovenoso, vieron el cuadro de criterios de hospitalización. Cumple los criterios de hospitalización, es hospitalizado. ¿Qué medicamento les voy a dar? La guía habla de niños menores de 2 meses, voy a utilizar la ampicilina y la gentamicina. Acuérdense de su tratamiento para sepsis, ¿no? Para sepsis en neonatos, ¿no? Eso lo han estudiado muy bien. Sepsis en neonatos, ampigenta o ampiamica, ¿no? Todos los niños menores de 1 mes tengan infección urinaria, tengan neumonía, tengan un cuadro digestivo, son sépticos. Y en todos ellos se va a usar ampicilina, gentamicina o ampicilina, amicacina. ¿Ya? Estos niños de menores de 2 meses en un segundo nivel de atención vía endovenosa por 7 días. Ya. Pero si el niño es mayor a 2 meses hasta los 12 años en un segundo nivel de atención, vamos a usar la ampicilina o el cloranfenicol o la penicilina G sódica. Solas. Podemos usar ampicilina en una dosis de 150 a 200 miligramos kilo día, endovenoso, repartidos en 4 dosis. Ya, el tratamiento como mínimo es 7 días. Niños de 2 meses a 12 años, ampicilina. Generalmente no tenemos cloranfenicol endovenoso. ¿Ya? La penicilina G sódica también hay en las farmacias del MINSA, pero el más usado es la ampicilina. 7 días como mínimo. ¿Ya? Y en un tercer nivel de atención, ya un niño con una neumonía complicada, con una neumonía con comorbilidades, ¿no? Podemos utilizar aparte o si no es ampicilina o penicilina G sódica, aquí podemos usar la ceftriaxona. ¿Ya? La ceftriaxona en una dosis de 75 a 100 miligramos kilo día, divididas en 2 dosis, mínimo 7 días. ¿Ya? Esto es en un tercer nivel de atención. Criterios de alta, ¿no? Si ha sido hospitalizado, un criterio de alta es que esté afebril más de 48 horas, ¿no? Y clínicamente estable, claro, ¿no? Funciones vitales estables, no hay desaturación, la saturación ya está más de 92%, por más de 24 horas sin oxígeno, tolera la vía oral, ya come, no hay dificultad respiratoria, es decir, no hay tirajes, ¿no? Está cercano al centro de salud, ¿no? O hay una buena capacidad de los cuidadores para cumplir el tratamiento, son los criterios de alta. Y bueno, eso es todo con respecto a las neumonías, ¿no? Basados en las guías de práctica clínica. No sé si tienen alguna pregunta.